buenas noches a todos y todas. Como CADIT, Centro Académico de Investigación Bíblico-Teológico, le damos la bienvenida. Esta noche vamos a estar abordando y dialogando sobre un tema, la fuerza viva de Dios, el Espíritu. Y sobre a qué nos referimos en este tema, tendremos el diálogo y conversación con el maestro Salvador Augusto López Torres. Él es licenciado en teología, licenciado en filosofía, máster en teología latinoamericana y está estudiando su doctorado en teología. Catedrático de diferentes universidades que ofrecen el área humanística y especialmente teológica. Así que para nosotros como centro académico es un placer poder compartir sobre esta temática. En este centro, como siempre lo he manifestado, la fe se piensa. Y nuestro objetivo es hacer un abordaje bíblico, teológico y de impacto, por supuesto, social. Así que esta noche le damos la bienvenida al maestro Salvador. Qué bueno que está con nosotros. Hola, saludos a todos, buenas tardes. Bueno, al fin se dio la oportunidad, ¿verdad?, de poder compartir e interactuar una serie de conocimientos, de temas que vamos a estar conversando. Gracias. Como estamos hablando de una investigación, tenemos, por supuesto, antecedentes, es decir, teólogos, exégetas, que le han metido, como decimos, el colmillo a esta temática, una temática que en muchos círculos religiosos pues parece común y parece de la cotidianidad, sobre todo en los grupos pentecostales, en el cual he tenido el privilegio de crecer y desarrollarme. Y parece que el tema del espíritu se conoce y creo que sobre ese tema se han impuesto una serie de criterios, de los cuales cuando de manera seria y responsable revisamos el texto o los textos, tanto en la lengua hebrea como en la lengua griega, no encontramos. Así que a mí me gustaría, Salvador, que nos comentaras a qué se debe en tu investigación esta temática y cuáles son esos antecedentes que tú has encontrado en tu proceso investigativo. Bueno, en principio quisiera comenzar abordando la temática a partir de la parte histórica, de lo que podríamos hablar de la tradición teológica, para luego hacer un amarre con tu pregunta, ¿verdad?, y el planteamiento que tú estás haciendo ante tu consulta. Bueno, decir que prácticamente el espíritu, a través de la historia, si bien es cierto, pues esto no se puede agotar en tan poco tiempo, ni aún en un libro, ¿verdad? Ni aún en un libro, por ejemplo, el teólogo Ibis Congar, él mismo lo dice, ¿verdad? Y se excusa y a la vez pide pues, ciertas disculpas porque es imposible, aun cuando fuera colosal el libro o tuviéramos todo el tiempo para hablar sobre esto, no lo agotaríamos. Ahora bien, en términos históricos, si de manera atrevida ya pudiéramos hablar del cristianismo a partir del siglo II, porque prácticamente es imposible hablar de cristianismo como tal a partir del siglo I, pero a partir del siglo II sí podríamos hacerlo, y quisiera comenzar aludiendo a Montano, el cristiano Montano, que hacia el año 170 surgió en Frigia, quien pretendía ser portavoz del Paráclito, ¿verdad? Del Paráclito o del Paracleto. O sea, el para es que el que está al lado de, cleto, de ahí se extrae la raíz griega, la leo, es decir, el que habla por otro, el que habla a la par de. Es bien curioso que este movimiento cristiano, se dice, pues la historia señala que alrededor de él pues, tenía una serie de cristianas, mujeres que le rodeaban en su movimiento, pero que por ciertas maneras de proceder dentro del cristianismo mismo, a él al final se le termina condenando al montanismo como tal, al movimiento. Sin embargo, Tertuliano se suma al final de su vida a este movimiento del montanismo, y él declara lo siguiente:
no podemos, si hablamos de estas latitudes históricas, por lo menos del siglo XII en adelante, no podemos hablar de cristianismo en singular. Y esto es importante destacarlo porque no hubo un solo cristianismo. Por tanto, si no hubo un solo cristianismo, no hubo una sola visión del espíritu. Y entonces debemos de tener en cuenta la visión plural de los diversos cristianismos. ¿Ya? Hubo una diversidad de cristianismos. Eso implicó que, bueno, recordemos, el siglo II todavía, aparte del siglo III, la Biblia como tal no estaba, el Nuevo Testamento sobre todo, pues no estaba en el cuerpo que ahora lo conocemos en un solo libro. Eso pues va a marcar la liturgia, el culto, la simbología y todo lo que esté presente de manera objetiva en una religión, ya todo lo que se pueda palpar, ver, hacer uso pues de nosotros como seres humanos, aplicando los 5 sentidos a la religión misma, no estaba instituido un solo libro, en este caso pues el Nuevo Testamento, y la Biblia pues ya cerrada como más o menos la conocemos. Entonces, el Montano, uno de los primeros, ¿verdad? Aunque antes de él ya otros teólogos ya habían hablado sobre el espíritu, habían mencionado el espíritu, pero al final al montanismo se le termina condenando. Esto va a ser bastante curioso porque más adelante vamos a ver que en la historia del cristianismo ciertas personas que de manera efervescente o exacerbada le han dado oportunidad al espíritu, otras tradiciones pues les han terminado condenando. Luego, Ireneo de León, hacia el año 202, ¿verdad? En su libro Contra las herejías, compuesta en el año 180 al 185, no llama a Dios al espíritu, pero sí lo llama sabiduría de Dios. Es decir, los teólogos en los primeros años, primeros siglos, van a hablar del espíritu. Eso es de destacarlo, es de reconocerlo, ¿verdad? Van a hablar del espíritu. Más adelante, del siglo II al siglo IV, esto va a ser muy importante, la teología se concentró en la cristología, en contra de la herejía, que esta es una palabra bastante atrevida, porque la heresis misma, la herejía, claro, hoy tenemos nosotros una concepción de herejía, seguramente pues que viene siendo arrastrada ya desde el siglo II. Y entonces, ¿quiénes van a ser los herejes? Los herejes van a ser aquellos que van a hablar bajo una visión distinta de una supuesta linealidad o de una sola versión de las cosas. Entonces, se condenaron entre el siglo II al siglo IV, la teología estuvo concentrada en contra de la herejía. Eso llegó a repetir solamente, ¿verdad? Algunos teólogos consideran esto, que llegó solamente a repetir al Espíritu Santo, pero sin mayor profundidad. Y entonces acá, en alguna medida, ya empezamos a ver una línea de cuál va a ser, de quién va a ser y cómo se va a entender al Espíritu en la teología cristiana. Claro, como estamos tan distanciados por los siglos, ahora se nos hace quizás bastante difícil ver esto que estoy planteando, ¿no? Entonces podríamos creer que siempre se habló del Espíritu con la misma fuerza que se habló de Cristo y se habló del Padre. Pero ahí me surge a mí una pregunta, Salvador. ¿Por qué tu punto de partida de la investigación es el cristianismo, dejando de lado toda la Biblia hebrea o la tradición hebrea con respecto al espíritu? Yo sé que más adelante vamos a hablar un poco de esto, de la parte de la Biblia hebrea y del contexto hebreo, pero mi pregunta es, ¿por qué tú, cuando partes del momento histórico, lo estás haciendo desde el cristianismo? Más parece una lectura cristiana sobre el término espíritu. No sé, tú me podrías ampliar con respecto a eso. Bueno, esto que estoy planteando, en un principio no lo pensé así, sino más bien que fueron insumos que en la misma lectura fui descubriendo, me llamó la atención y el hecho de, digámoslo así, es una percepción, esto implicaría investigarse más detenidamente, pero la fuerza que ha tenido en la historia, sobre todo en la tradición teológica, el énfasis sobre Cristo y sobre el Padre. En la medida que empecé a leer diversas fuentes, teólogos protestantes, católicos, ¿verdad? Evangélicos, tanto europeos como latinoamericanos, fui encontrando esta serie de datos. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿En qué estoy pensando? En que de una u otra manera el espíritu terminó siendo rehén. El espíritu fue, en alguna medida,
sería una palabra muy fuerte decirlo así, pero casi invisibilizado. No tuvo la misma fuerza que tuvo la cristología y la teología del Padre. Por eso dije previamente. Perdón, pero tú te estás refiriendo a la reflexión sobre el espíritu, no al espíritu en sí. Claro, lo que pasa es que eso nos vamos a preguntar más adelante. Es decir, el espíritu como tal, pues obviamente, ¿no? El espíritu no va a ser aplacado, ni silenciado, ni invisibilizado. Pero como dije previamente, estoy acudiendo a los elementos históricos que otra persona podría consultarlo, ¿verdad? O sea que no es un planteamiento muy propio o subjetivo, sino que me estoy basando en los mismos pretextos y excusas de por qué algunos teólogos han reconocido, incluso, ojo, teólogos católicos, ¿ya? Teólogos católicos, porque más adelante voy a hablar sobre el espíritu, pero más desde una lectura evangélica. Entonces, algunos teólogos católicos han reconocido eso, que no se le dio el mismo énfasis al espíritu mismo. Quiero seguir desplegando parte del tema para intentar sostener lo que quiero plantear. Hacia el año 325, en el Concilio de Nicea se termina expresando y creemos en el Espíritu Santo. No fue hasta que Gregorio de Niza y Gregorio Nacianceno que abordaron con profundidad el Espíritu como persona en el lugar del misterio comunitario de la Trinidad. Hablar de estos dos religiosos o teólogos, estamos hablando prácticamente casi de todo el siglo IV. De todo el siglo IV. Entonces, ojo, cuando se llega ya a trabajar o digámoslo así, a establecer como un terreno más sólido lo de la Trinidad, es que el Espíritu va a aparecer, va a aparecer o va a emerger con mayor fuerza. Luego en el concilio niceno-constantinopolitano, en el 381, pues se dice pues lo que podemos consultar, podemos leer: creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. En el año 382, el Papa Dámaso convocó un concilio en Roma para exponer lo siguiente: si alguien no confiesa que el Padre y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, anatema, ¿verdad? Algunos traducen de esa manera. Es decir, estamos prácticamente en el siglo IV por terminarlo, y se considera, por parte de algunos teólogos católicos, que el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, fue descuidado. Seguramente, por lo que previamente he dicho, porque entre el siglo II al siglo IV, a la historia del cristianismo o el cristianismo en historia, vamos a ver que dentro de esa época de la patrística hay mucho énfasis en atacar lo que se supone fue la herejía. Ya que eso es una cuestión bastante, yo diría que es de verla. Dije, no había una sola versión cristiana, habían cristianismos muy plurales, y por tanto asumir una sola postura cristiana, eso en el fondo implica quién vierte, quién expone esa única posición cristiana. Obviamente pues van a ser los que al final y al cabo van a asumir relaciones de poder y el poder mismo como tal. Ellos van a jerarquizar, instituir esa versión cristiana, y se terminaron opacando otras versiones cristianas u otros cristianismos. Bien, entonces va a surgir un debate. Va a surgir un debate. Surge la pregunta. Solo termino la pregunta. Dale. ¿El espíritu, solo del Padre o también del Hijo? ¿O solo procede del Padre? Ven, se entró a este dilema. Claro, hoy en día, en la actualidad, puede hacer que estas preguntas ni nos las hagamos, porque simplemente, claro, implica que han pasado ya casi 2000 años, 1900 años de cristianismo. Pero en este contexto van a surgir estas preguntas para intentar, digámoslo así, ir generando de cuerpo al dogma. ¿Ibas a decir tú? No, o sea que estamos hablando que las bases teológicas que tú estás presentando se están construyendo en la Edad Media. Es decir, que ciertos postulados que a día de hoy en boga siglo V, la Edad Media. Siglos del cristianismo. Ajá. ¿Perdón? No, ok. Es decir, que los elementos teológicos, muchos elementos teológicos sobre el Espíritu Santo que se manejan hasta la actualidad no proceden de las comunidades del Nuevo Testamento, sino del caminar de la gran iglesia en los primeros 4 siglos que tú estás planteando.
Claro, claro, es importante en alguna medida plantear, digamos así, o darle este enfoque que yo estoy sugiriendo, porque esto nos debe permitir entender que no podemos hablar del espíritu en materia doctrinal o en materia teológica así sin más. Implica tener en alguna medida los antecedentes y dimensionar la complejidad que ha implicado esta teología, ¿ya? Porque podríamos empezar a hablar de una sola vez de la Biblia o del pentecostalismo. Más adelante vamos a decir si logramos llegar hasta ahí. Pero lo que yo intento sostener es que, si bien es cierto, de casi finales del siglo I, ¿verdad? Y sobre todo del siglo II en adelante, se habló del espíritu, pero el espíritu ha sido, digamos así, ha sido en alguna medida un rehén o ha sido descuidado, y esto de una sola vez debe de generar una pregunta que de una sola vez la propongo, y es, si se ha hecho teología del Padre y se ha hecho teología de Cristo, la pregunta es, ¿se pudo haber hecho teología sin el Espíritu? ¿Puede haber teología sin el Espíritu? ¿Ya? Es una pregunta que queda ahí abierta. ¿Puede haber teología sin la presencia del Espíritu? Porque algunas líneas investigativas señalan que el Espíritu fue descuidado. Entonces, por eso es importante plantear esto que voy diciendo, pero por otro elemento que después, en este segmento, en este apartado, voy a intentar hacer una especie de conclusión. De modo que, después de esta pregunta, si el Espíritu solo procede del Padre o también del Hijo, o solo del Padre, esto, en este contexto, va a surgir lo que se llama la filioque. Y la filioque indica la procesión del Espíritu Santo, tanto del Padre como del Hijo, como un principio, ¿verdad? Como un principio, y por otra parte, esta visión del Espíritu, ¿de dónde procede? ¿Procede o del Padre o procede del Hijo? ¿Ven? Son problemas serios, porque esto de una u otra manera debemos de tenerlo en cuenta para luego empezar a hablar de una teología del Espíritu. Esto generó un cisma, el cisma griego, ¿ya? Y aquí vemos lo que estoy respaldando, lo que previamente he dicho. En el cisma griego estamos hablando ya de otra versión cristiana. Estamos hablando de la versión del cristianismo griego, pero también del cristianismo latino. Ya entrada a la Edad Media, ¿verdad? Entonces, no ha habido una sola versión cristiana y por eso me es oportuno dar este énfasis y detenerme acá en esto para decir lo siguiente. Para tener en cuenta aquel texto de la Escritura misma, donde la palabra misma dice que el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que hablar del Espíritu Santo, hablar del Espíritu de Dios, hablar del Ejecutivo de Dios, hablar del corazón mismo de Dios, hablar de quien comunica a Dios mismo, que es el Espíritu, no lo podemos encerrar en una sola tradición. Hablar del Espíritu, como la palabra misma lo dice, Él sopla como quiere y de donde quiere, y lo vamos a ver de manera más exclusiva en el contexto de conflictividad y de tensión cuando surge el pentecostalismo. Es decir, el Espíritu no se puede encerrar, no lo podemos encerrar. Y entonces con esto yo lo que estoy intentando plantear es que hablar del Espíritu implica hablar de pluralidad, también de apertura. No podemos quedarnos encerrados en una sola teología, en un solo cristianismo, en un solo cuerpo dogmático. Eso sería prácticamente encerrar al Espíritu mismo. Bien, continúo. No sé si hay comentarios de tu parte. No, es interesante porque lo que hemos venido planteando en otros programas es exactamente eso, la diversidad de judaísmos, la diversidad de cristianismos, la diversidad de corrientes teológicas, y ahora en particular cuando estamos hablando de el espíritu, ¿verdad? Para todavía no encajarle en una reflexión sistematizada, estamos hablando también que existían y han existido diferentes abordajes reflexivos acerca del espíritu. Entonces, quizás para ir cerrando este segmento, quizás no sé si yo sé que no vamos a alcanzar a hacer el recorrido histórico que implica hasta poder llegar. En el otro segmento, pues vamos a introducir un poco todavía con esta temática, pero quizás para terminar, no sé si
este segmento, si tienes algo que decir de ese periodo en el que tú has estado exponiendo. Bueno, como dije previamente, no me he centrado en un solo periodo, sino que fui agarrando, digámoslo así, una forma disidente de ver esto de la teología del espíritu. No, pues no se trata de empezar a contar sobre cada teólogo, eso empieza en otro tiempo y quizás para un libro, sino que fui tomando, en la medida que fui leyendo, he venido encontrando que aquellos cristianos o aquellos movimientos que le dieron énfasis al espíritu y que le dieron más apertura al espíritu, al final terminaron siendo condenados. ¿Ven? Y esto es bien interesante, porque, bueno, ¿de quién más puedo hablar? De Joaquín de Fiore. De Joaquín de Fiore, cuando interpreta la historia en edades y ella le da énfasis al espíritu. ¿Ya? Con Joaquín de Fiore, ese es otro ejemplo. Luego, Belardo también entre 1079 y el 1142 expresa sobre la Trinidad, el nombre del Padre, decía, representa el poder, el Hijo la sabiduría y el Espíritu la bondad. En la Reforma, obviamente, pues se va a abordar el Espíritu igual, ¿no? Como para los teólogos protestantes como tal, pero quiero dar un salto para ir tratando de hacer un amarre, ¿verdad? Y más o menos yo creo que he sugerido la tesis que estoy queriendo sostener, ¿no? En el pentecostalismo, ¿verdad? No cabe duda de que es una reacción contra la esterilidad del Espíritu Santo. Es determinante saber que nace como movimiento el pentecostalismo en medio de crisis sociales, políticas, espirituales, religiosas, así como el Espíritu actúa en libertad y libera. Si recordamos, por ejemplo, cómo nace el pentecostalismo, va a nacer en medio de una aridez de varias, de las iglesias metodistas, ¿ya? Metodistas en Estados Unidos, y que bajo circunstancias impensables el espíritu termina desplegándose. ¿A qué me refiero? Si nos vamos al contexto de la época, por ejemplo, esto que estamos experimentando, viendo a nivel mundial del racismo, eso era impensable, ya que blancos y negros estuvieran unidos. Ya, más o menos aquella hora de la cabaña del tío Tom ilustra un poco la época, ¿ya? De cómo negros y blancos pueden. Al final ya sabemos, ¿no? ¿Verdad? Con toda el presidente Lincoln, cómo eso pues terminó facilitando, que no fue fácil la unión entre blancos y negros para hacer sociedad. En ese contexto, entre negros, blancos, latinos, asiáticos, es que el pentecostalismo va a emerger y que por la misma raíz de la vitalidad de espíritu, son estas personas que van a dejar por atrás o apartar sus condiciones, entre comillas, raciales, llamémosles así, sociales, ciudadanas, y que va a ser por medio del espíritu que este movimiento va a generar tejido social, tejido religioso, y que cuando se desplegan, ¿verdad? Ya sabemos que los predicadores de final del siglo XIX e inicios del XX, el pentecostalismo igualmente fue criticado. En este caso, no precisamente, obviamente, pues por el catolicismo, sino por los sectores protestantes que tenían una visión teológica bastante anquilosada, pero que son en este movimiento donde el espíritu emerge, se desplaza y echa a andar toda una serie de delitos efusivos o exacerbados, ¿ya? Y que hasta el día de hoy, no lo vamos a dejar ahí, sino vengamos ahora a la actualidad, que hasta el día de hoy son los sectores pentecostales los que más han estado reproduciéndose, ¿ya? Y creería yo en pocas palabras, digámoslo así, ¿verdad? Un poco atrevido lo que voy a decir. El judaísmo es la religión del Padre, el cristianismo es la religión, pero el pentecostalismo es la versión cristiana del espíritu. Es decir, en cada momento histórico hemos viendo a quién se le ha dado más énfasis. Y el pentecostalismo por antonomasia lo es. Entonces, amarro con lo siguiente. Yo lo que puedo ver en historia es que desde el principio las comunidades cristianas consideraron como perturbador
los movimientos visionarios y entusiásticos y carismáticos que apelaban al espíritu. Este elemento es interesante. Entonces, ¿por qué estoy planteando esto? Porque en el fondo lo que quiero decir es que prácticamente al espíritu se le ha hecho rehén en alguna medida. El espíritu no ha tenido, no se ha desplegado, digámoslo así, como podría haber sido de otra forma, con otra forma de hacer cristianismo. Ok, bueno, vamos a continuar hablando de eso en el próximo segmento. Está interesante. El tiempo pues es muy corto para poder hacer quizás un recorrido sistemático y cronológico de los abordajes sobre este tema. Sin embargo, creo que van quedando una serie de pistas que nos ayudarán a hacer una interpretación de este movimiento actual, del cual el maestro Salvador le llama pentecostalismo, y del cual se podrían hacer otra serie de programas con otros invitados o con nosotros mismos. Para cerrar este primer bloque, recomendar una serie de libros de teólogos que también han trabajado esta temática de una manera muy, muy responsable. Por ejemplo, el libro de Paul Tillich sobre la teología sistemática 3 se lo dedica exactamente a este tema del espíritu. Moltmann también tiene dos tratados buenísimos sobre el espíritu y la teología de la vida, y el espíritu de la vida. Así se llaman los dos libros de Moltmann, que no son muy conocidos por mucha gente, ¿verdad? Moltmann casi siempre se conoce más por la teología de la esperanza, pero le ha hecho un buen análisis acerca de esta temática, y el que ya el maestro Salvador mencionaba también, Congar y Víctor Codina, ¿verdad? También ha trabajado bastante esta temática. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con el maestro Salvador sobre esta última fase del pentecostalismo y vamos a entrar de lleno al término hebreo de espíritu. Así que no se aleje de esta transmisión y continúe con nosotros. En este segundo segmento continuamos dialogando con el licenciado, con el maestro Salvador López, un buen amigo, un buen compañero de luchas académicas, y estamos reflexionando sobre la temática la fuerza viva de Dios, el espíritu, un tema que en algunos sectores genera polémica, sobre todo de cara a esa descalificación que nos mencionaba el maestro en el segmento anterior. Y ese ha sido el caso del pentecostalismo, ¿verdad? Lamentablemente mucha gente ni lo ha comprendido ni lo conoce y ha dado sus juicios descalificando, sin mencionar que también de parte del movimiento han habido una serie de situaciones que también ha llevado a ciertas críticas, ¿verdad? Entonces de eso se trata el hecho de que podamos ver el impacto, porque nadie puede negar que es el movimiento religioso de mayor crecimiento en América Latina, ¿verdad? No sé si en el mundo, pero en América Latina, África, es un movimiento religioso con mucho crecimiento. Entonces, el maestro Salvador nos estaba hablando de eso en el segmento anterior y me gustaría pues que terminara de afianzar ese punto para luego meternos ya a la terminología de la Biblia hebrea, ¿verdad? Y que él nos explique cuáles son esos términos que el idioma hebreo menciona. Maestro Salvador, si nos puede... Estaba hablando acerca del pentecostalismo y no sé si me escucha. Sí, te escucho. Okay. Te escucho. Lo que pasa es que escuché el video. Vamos a ver. Entonces, decía esto sobre el pentecostalismo, que más en la actualidad, pues, ha tenido mucha discusión, y lo que intentaba sostener, pues, y ampliar, era que en sus inicios el pentecostalismo mismo fue rechazado, fue criticado, y entonces esta idea del espíritu
del espíritu, me parece muy curioso que a través de la historia, los sectores que se han acercado a esta teoría del espíritu, le han dado su espacio, pues son cuestionados, son criticados. Ya, eso de una u otra manera, no sé hasta dónde podrá tener alcance en algunos sectores protestantes, por ejemplo, o incluso evangélicos, que no le han dado apertura misma al espíritu, y también lo pueden incluso hasta decir con mucho énfasis, ¿verdad? Que en su tradición teológica, ¿verdad? El espíritu, pues, no se le da mayor cabida o amplitud. Ellos lo pueden reconocer hasta de una forma institucional. Sí aclarar que tanto en Montano, en el caso de Montano, por ejemplo, se considera que por una diversidad de prácticas es que a él se le termina condenando, ¿verdad? Se le termina condenando, pero no deja, no está de más, creería yo, tener en cuenta esto, ¿no? Tener en cuenta esto. Entonces, para finalizar este punto sobre el pentecostalismo, decir lo siguiente, ¿verdad? Que ninguna iglesia, ninguna sistematización teológica, ningún concilio, ningún poder puede decir al espíritu cómo ser, actuar y desatarse. El espíritu actúa en libertad y libera. Es decir, los seres humanos intentamos sistematizar a Dios, pero no deberíamos de olvidarnos que hablar de Dios en el fondo es balbucear, ¿ya? Así como cuando un niño empieza a articular sus primeras sílabas. Por eso me era importante destacar y subrayar, darle énfasis y fuerza a lo primero que dije sobre la pluralidad de las versiones cristianas, porque al final, tanto en la teología como en la filosofía, o en la política, o en otras instituciones o aspectos que el ser humano ha instituido, siempre hay una tradición que intenta eliminar, asesinar, desaparecer, invisibilizar a otras e imponerla. Claro, como no investigamos y que una o las religiones que sean van a intentar crear argumentos para decir, por ejemplo, somos la única, somos la verdadera, somos la más antigua, somos la que tenemos la verdad, somos la que tenemos el conocimiento. Eso es cuestionable. A esta altura de pleno siglo XXI, eso es verdad, eso es difícil aceptarlo y difícil creerlo, ¿ya? Difícil aceptarlo y difícil creerlo. Entonces, en ese contexto, agregar lo siguiente, que el espíritu libera. El espíritu libera y que el espíritu, ¿verdad?, ha estado reino. Yo lo percibo así, lo veo así, y por tanto es de auxiliarnos, acá la teología entra en materia investigativa, acudir a la historia como medio para saber todo lo dicho anteriormente expuesto, ¿ya? Que nos pueda servir, a quien desee pues seguir explorando en estos autores o en estos movimientos, ya tanto en el montanismo como en el pentecostalismo, seguir explorando, seguir profundizando, seguir indagando y dejar la sospecha, ¿ya? Esa es parte de mi propósito. El lado del espíritu siempre ha sido cuestionado y en muchos casos condenado. Entonces, ahí quisiera yo cerrar mi parte histórica para hablar del espíritu. Pero eso nos lleva a revisar si lo que ahora nosotros pensamos que es el espíritu en realidad es lo que está en los textos bíblicos. ¿Por qué digo esto? Porque la bandera con la que saludan o se presentan los grupos religiosos, sean católicos o de tradición protestante o evangélica, es la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia, pues sabemos que está por lo menos distribuida en la mayoría de traducciones como Antiguo y Nuevo Testamento, sabiendo que el Antiguo le pertenece a la tradición muy hebrea y el Nuevo también, pero ya con un contacto con el mundo helénico romano. Desde esa perspectiva, creo que es muy importante ver que estos textos en realidad mencionan o hablan, y en este caso hay términos muy particular que hablan sobre el espíritu. En estos últimos tiempos ha generado debate también si la traducción es en masculino o en femenino,
Y creo que para eso, pues, en realidad tiene que meterse uno a la exégesis del hebreo para poder ver. Entonces, quisiera abordar en esta parte, maestro, el tema del espíritu en el Antiguo Testamento. Y con esto me estoy refiriendo específicamente al idioma hebreo. ¿Qué nos puede mencionar? ¿Qué nos puede decir acerca de esto? ¿Cuál es el término? ¿Cuál es la riqueza semántica y teológica en esos textos? Muy bien. En primer lugar, decir que el hebreo, el griego, el arameo, el latín, los idiomas que sean, no son religiosos. Eso en primer lugar. Es decir, los idiomas o el idioma como una institución que el ser humano ha gestado, parido, creado, instituido, no tiene ningún mote de sagrado. Y esto es importante decirlo para no ir de una sola vez con esos lentes, ¿verdad? Con esos lentes que pueden ser de querer interpretar esto a ojos cerrados, ¿ya? A ojos cerrados o con una sola visión, ya sumada a una tradición religiosa. En lo personal, yo no lo hago así, ni expongo mis ideas así, ni lo estoy planteando así, ¿ya? Bajo ninguna versión religiosa. Simplemente lo que estoy poniendo es partir de los datos que otra persona puede verificar, ya, y que puede cuestionar o que puede potenciar o desacelerar las ideas que yo estoy exponiendo. Entonces, con base a lo que tú has preguntado, decir lo siguiente. Para los hombres antiguos, los vientos eran algo misterioso, eran portadores de vida, fecundidad. Así también al hombre primitivo, la respiración significó vehículo imprescindible de la vida, cuyo origen era inexplicable. El término ruach, ¿verdad? O ruach, el término arcaico, en las visiones teístas, el viento era portador de vida. Se convierte fácilmente en soplo de vida que sale de Dios, ¿verdad? La respiración de cada hombre puede así considerarse efecto de ese soplo vital, divino. El paganismo ve toda una serie de espíritus y potencias vitales diferentes. Para el israelita, el Ruach reveló el poder universal de un solo Dios. Vean, con esto que acabo de decir, no estoy diciendo que solamente esta idea del Ruach era exclusivamente de los israelitas, y después, o primero de los hebreos, después de los israelitas. Una idea que en el mundo antiguo se creía, ¿ya? Que se creía en términos más generales. Otra cosa va a ser cuando el término Ruach se interprete de forma teológica exclusivamente. Eso va a ser otra cosa, ¿ya? Porque tiene esos diferentes matices en el hebreo y en el Antiguo Testamento cuando aparece el término Ruach, ¿ya? Que lo usa o que el texto se lo adjudica a Dios en su uso. De Yahvé o de impidió que Yahvé o Jehová impidió que se abusara del, entre comillas, espíritu. Claro, aquí ya vamos mezclando ruach y espíritu. Sabemos pues que espíritu es latín, pero estamos queriendo entender una mentalidad, pero tenemos que acudir, ¿verdad?, a un término que así en alguna medida nos vino a nosotros, ya por diversas razones, porque sabemos que tanto el griego como el van a hundir o va a ser parte de lo que después formó parte el español, ¿no? Que el latín se detiene allá por el siglo XIII por una decisión política, jurídica, y va a ser el español el que se le va a dar fuerza. Entonces, cierro ese paréntesis. Estamos queriendo entender un término bajo un contexto, bajo una mentalidad hebrea, pero estamos utilizando una palabra latina, hoy ya en el español, ¿verdad? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque en el fondo es importante tener en cuenta aquello de traducción es traición, ¿ya? Hasta qué punto cuando leemos el texto ya nos estamos acercando al pretexto como tal, al interés del escritor o a la escuela de escritores o a la tradición de escritores a la hora de plantear ese término. Ahora bien, continuando en esa línea veterotestamentaria de la pagana, del espíritu malo que queda sometido a Dios y que castiga y no aparece como un demonio imprevisible que actúa de forma autónoma.
Es decir, estoy queriendo hacer la diferencia, ¿verdad? Cómo esa idea del espíritu era en el texto, es manejado por Dios, o en el texto es adjudicado al ser humano, o el espíritu también interviene. Es discutida esta relación del vocablo con el término rebaj, R-E-W-A-J, como verbo significa ser ligero, ser dilatado, y como sustantivo significa amplitud o espacio. Su significado fundamental es de crear espacio, poner en movimiento, sacar de la estrechez a la amplitud y vitalizar. Esa es la idea de la etimología, ruaj, ¿verdad? Ya sea con H o con J. La referencia retrospectiva a la situación vital original ilustra mucho la relación íntima entre ruaj y rebaj. ¿Cuál es esa relación? La vida. Así que el vocablo no significa ni el aliento ni el viento en sí mismo, sino la fuerza vital, la vitalidad, la energía que actúa en ellos. Es de diferenciar también este ruaj del hombre y el ruaj de Dios. Agregar también a esto que el ruaj también posee un sentido teoantropológico. Ya en los significados propios ya en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se pueden dar varios significados. El primero de ellos, una supuesta situación vital, jadear, respirar fatigosamente en el parto. En una mentalidad bastante occidental, podría entenderse como algo nebuloso, algo invisible, pero en la antropología, ¿verdad? O podría incluso hasta decirse así, ¿no? En la anatomía, en la fisiología hebrea, ese ruaj significa respirar, respiración, ¿ya? Respirar o respirar. Van a atomizar, fragmentar o dividir al ser humano en espíritu al cuerpo. Eso no tiene nada que ver con este elemento bíblico, sobre todo antiguo testamentario. Entonces es oportuno mencionar esto. Dos, otra riqueza del significado ruaj, es movimiento o aire, aliento o viento, vitalidad experimentada que crea espacio. Vean, estos elementos o estos significados van a ser interesantes cuando los veamos en el accionar del espíritu, en la naturaleza, en la creación, pero también en el hombre mismo. Y por qué no decirlo, también en la iglesia misma o en la escritura misma. Todos estos elementos de jadear, ¿no? De respirar, de crear aliento, de generar espacio, ya de venir del estrechez a lo más complejo. La idea es tenerlos en cuenta para aplicarlo cuando el espíritu actúa como tal, ¿ya? Y número 3, el significado antropológico va a ser energía vital, ánimo, voluntad, espíritu como capacidad. Y un cuarto va a ser el significado teológico. He venido dando diversos significados del término ruaj y los he sistematizado de esta forma. En lo teológico es el poder del espíritu divino, el poder profético, el poder del espíritu, el espíritu de Dios mismo. Ya recordemos aquellos textos, por ejemplo, donde dice, ¿verdad? El espíritu de Dios ha venido sobre mí, ¿verdad? Y me ha enviado a predicar a los cautivos. Es decir, ese poder que adquirió el profeta ya implicaba una fuerza, un dote especial proveniente de Dios para darle fuerza y darle soporte, ayuda o valor, si lo podemos decir de esa forma, al profeta mismo. Aquí estamos actuando ya de una manera más teológico-profética. O bueno, como también lo señaló, ¿verdad? Monseñor Romero, ya teniendo una visión bien actual o más cercana, ¿verdad? Leo lo siguiente, dice, llevar la capacidad de la verdad es sufrir el momento interior que sufren los profetas, porque es mucho más fácil predicar mentira, acomodarse a las situaciones para no perder ventajas, para tener siempre amistades halagadoras, para tener poder. Qué tentación más horrible la de la iglesia. Y sin embargo, ella, que ha recibido el espíritu de la verdad, tiene que estar dispuesta a no traicionar la verdad y, si es necesario,
perder todos los privilegios, los perderá, pero dirá siempre la verdad. Homilía del 22 de abril de 1979. Es decir, ese poder ya en términos teológicos, cuando Dios adjudica, o el profeta o el creyente identifica o testimonia que tiene el poder de Dios, el poder profético, claro, en este contexto, poder profético, ¿verdad? De denuncia, de decir la verdad, de amar la justicia, ya en esa línea de Dios, ¿no? Y en contra del poder, obviamente, de los poderes que van en contra de todo el reino de Dios, en contra del proyecto de Dios, ¿ya? No podemos aquí confundir eso, ¿verdad? No podemos confundir eso. Entonces, en esa línea quisiera, pues, plantear lo que he dicho. No sé si tenés comentarios o preguntas. No, lo interesante, la riqueza que has expuesto es el hecho de que no podemos decir que el Espíritu Santo, o que el Espíritu en el Antiguo Testamento tenía un solo significado. Cuando tú revisas las fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, el diccionario de Luis Alonso Choquel de hebreo, te encontrás con una diversidad y una sola palabra hebrea sabemos que puede llegar a tener hasta 15 connotaciones, dependiendo del contexto en el cual está ubicado. Ya no se diga dependiendo de la escuela, pues, porque lo interesante es que en el Antiguo Testamento no vemos una sola tradición, sino vemos muchas tradiciones sobre este tipo de temas. Entonces eso se vuelve rico, pero al mismo tiempo para el exégeta o el estudioso se vuelve complejo. Y sobre todo nos da responsabilidad de no afirmar cosas que muchas veces no están. Quizás me gustaría que recalcaras, para cerrar este segundo segmento, el hecho que tú decías que el término, antes de tener una connotación teológica, tuvo una connotación quizás antropológica social en otros pueblos. ¿De qué otros pueblos estamos hablando que utilizaran este término, verdad? Sabiendo que la lengua hebrea pertenece a toda la familia semítica noroccidental. ¿De qué otros pueblos podríamos hablar que mencionan este término? Para cerrar este punto, y en el próximo segmento ya abordar el aspecto de el ruach y lo femenino, que creo que será algo muy, muy interesante, y quizás todavía algunos elementos antropológicos que has mencionado al final. Quizás cerrar este segmento con esa pregunta. Si gustas, lo siguiente, podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Tendría que tener las otras fuentes abiertas para poder ampliar lo que me estás preguntando. Pero en los comentarios de la publicación de acá de Cádiz podemos dejar, ¿cómo se llama?, esos datos de manera más explícita. Pero sí, subrayo y lo planteo otra vez, ¿verdad? Debemos de entender que el ser humano ha instituido el idioma, y que no hay un idioma sagrado. Otra cosa es que un pueblo, una tradición intente hacer creer que su idioma es sagrado. Ya como los mismos israelitas, cuando después retornan judíos del exilio, por ejemplo, que no podían creer que estando en el exilio, estando en Babilonia, ¿verdad?, Dios hablaba en otro idioma. ¿Ya? Se puede llegar hasta ese nivel de tener una creencia, ¿verdad?, en creer que Dios habla un solo idioma, o de lo que se considera, o por poner otro ejemplo, pues, ¿verdad?, ¿por qué se elaboró por qué se fue formando el canon judío? ¿Verdad? Algunos historiadores y teólogos señalan que porque los judíos mismos no aceptaban o tenían miedo que, ¿verdad?, el Antiguo Testamento estuviera circulando en otro idioma, en este caso en el griego, ¿verdad?, en la versión de los 70. Entonces, en pueblos circundantes o coetáneos, ¿verdad?, me atrevería a decir quizás algunos, quizás más antiguos, de Israel mismo, ¿verdad?, tenían esa noción de la idea de lo que nosotros ahora entendemos por espíritu. Lo miraban como el viento. Recordemos que en esa mentalidad jugó mucho, fue determinante la interpretación simbólica de la vida, ¿ya? La parte metafórica también de entender la vida, el mundo, y eso no le quita ni le resta poder, porque es una forma de racionalidad de cómo también entender la vida. Ok, bueno, nos quedamos en este segmento con eso para continuar exactamente con esa parte, Salvador.
en el último segmento, donde vamos a estar hablando un poco del abordaje antropológico y lo femenino acerca del ROA. Pero es interesante todo este análisis, creo que invita a mayor profundidad. En otros programas se podría hacer quizás un programa de religiones comparadas para ver cómo también otras religiones y otras tradiciones, igual que la mentalidad hebrea, tenían las mismas cosmovisiones o cosmologías. Eso es bien Sí, importante, quizás en otro programa te interrumpo, te poderlo interrumpo. abordar. Aquí, con base a lo que estás diciendo en este momento, estoy recordando al código ético mítico que, por ejemplo, plantea Dussel, ¿verdad? En su libro ¿cómo se llama? El pensamiento hebreo o pensamiento semítico, recordame, ¿verdad? Donde plantea que todos estos pueblos, en alguna medida, tenían un tronco común, ¿verdad? Un tronco común, un pensamiento ético mítico de cómo ver el mundo circundante de la época. Exacto. ¿Ya? Entonces, esto también es importante destacarlo, sobre todo para pues, las personas que creen que todos estos elementos, que al final terminan en la Biblia y después pasan a ser verdades teológicas, caen del cielo, así y sin más, y que no tienen un contexto histórico, un contexto material, que no hay un elemento. O una experiencia antropológica. Sabemos que eso no es así. Exacto, o sea, es algo que yo he venido recalcando, que esto que llega a lo religioso, en algún momento, la interpretación de algunos grupos religiosos, nace con una necesidad antropológica social y que pues muchas veces y lamentablemente no se escudriña. Pero bueno, vamos a continuar en el siguiente segmento hablando de esta temática que está muy rica, muy interesante, sin pretender agotar el tema, retándola a seguir investigando, que es nuestro objetivo como centro académico, investigar, aprender, tener las mejores fuentes. Y si usted quiere en realidad profundizar en esto que estamos hablando, recomendamos los libros de Luis Alonso Choquel, el diccionario hebreo-español, ¿verdad? Y también el diccionario teológico del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y una cantidad de materiales que podrían servir para poder reforzar. Así que no se vaya, continúe con nosotros, regresamos para un último segmento donde vamos a estar debatiendo un tema interesante. Continuamos en este diálogo maravilloso. En realidad creo que quedan más desafíos. Algunos se han de preguntar porque sé que hay mucha persona que es servidor, servidora de un grupo religioso, de cualquiera de las tradiciones existentes, ¿verdad? Y cualquiera de los títulos que se les adjudiquen, que se ve interesado por esto del espíritu. Y a veces pareciera que hablar del espíritu solo es hablar dentro de la religión cristiana, cuando sabemos que los pueblos originarios y muchas de las civilizaciones o grupos sociales han mantenido esta conexión con ese, le han llamado de diferentes maneras, como bien decía Salvador, el lenguaje es construido por las sociedades y le han adjudicado diferentes términos, pero lo interesante es ver cómo siempre está conectado con esta temática. Por lo cual considero que hablar del tema de la fuerza viva de Dios, el espíritu, es de vital importancia también para el hecho pastoral, actual, contextual, ¿verdad? De los grupos. Muchas veces también hemos encajonado el espíritu a cuatro paredes, a estructura, a dogmas, cuando lo que en realidad nosotros vemos es que siempre el espíritu rompe los esquemas, rompe las tradiciones, rompe con patrones, rompe aún con estructuras establecidas. Entonces es importante hablar un poco sobre esa visión antropológica del espíritu y pues cerrar también hablando sobre lo femenino. ¿Qué es eso de lo femenino cuando hablamos del Ruá con todas las variantes que ya nos mencionaba el maestro Salvador en el segmento anterior? Y pues ahí está, si ustedes tienen preguntas, si ustedes tienen comentarios, aportes, críticas, las puede hacer a través de nuestro chat, dejarlo en nuestro muro, en nuestra página. Recuerde, estamos transmitiendo desde CADIP, nuestro centro académico de investigación bíblico-teológica, donde la fe se piensa.
Así que, Salvador, háblanos de estos dos temas para poder cerrar. Antes de comenzar con este otro apartado, este otro segmento, decir que el libro es El humanismo semita, de Enrique Dussel, ¿verdad? Es el que mencionaba sobre los códigos éticos míticos, que Israel forma parte, ¿verdad?, de un contexto de otros pueblos coetáneos. Ahora bien, vayamos entonces al título del programa, ¿verdad?, como tal, de la fuerza viva de Dios. Vamos ahora entonces a la parte bíblica exegética. ¿Dónde está presente el Espíritu? Bueno, lo está presente en todo, ¿verdad? Lo está presente en todo. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que está presente en todo. Voy a partir de la creación. Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estos elementos, acudo a aquella idea, a aquella imagen que es muy posible que así entendían el mundo o la naturaleza, ¿verdad? Estos escritores o el mundo antiguo, todo era agua, todo era líquido. Y esto suena así, todo era líquido, lo sólido era menos. Y aún, ¿verdad?, lo gaseoso o el cielo estaba constituido por lo líquido. Esto en el fondo suena un poco a Zygmunt Bauman, ¿verdad? Estas ideas, estas metáforas que él retoma en la modernidad líquida, ¿verdad?, en el inicio del libro. ¿Cómo más o menos podemos decir que en el mundo antiguo se entendía el mundo? Más o menos lo describo así, retomando un diseño o una imagen. Los océanos envolvían prácticamente todo, ¿verdad? Todo prácticamente, ¿verdad? Como una especie como de óvalo, y dentro de ese óvalo, ¿verdad?, en esta parte de mis dedos pulgares, digamos, estaría la tierra. Bajo la tierra estarían el subsuelo, estaría el Sheol o el Seol, y este Seol, ¿verdad?, debajo del Seol estarían las columnas de la tierra. Ya dentro de la tierra misma, o en la epidermis de la tierra, estaría el agua, ¿verdad? Y entonces eso me llama a mí, me genera mucha inquietud, ¿verdad? Me genera mucha inquietud esta idea de que el espíritu en principio se movía en la faz de las aguas. Y no solamente en la faz de las aguas, eso dice Génesis 1:2. Pero el Salmo 104:30 dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Es decir, que el espíritu en esa fuerza viva, tal como se ha titulado el programa, el espíritu que está presente en la creación, y en este caso estoy hablando a lo protológico. ¿Ven? Estoy hablando a lo protológico. Yo creería, por los más de 2 décadas que llevo, ¿verdad?, cercano a las tradiciones evangélicas y protestantes, en algunos casos, de dialogar con compañeros, con profesores, con escuchar sus mensajes, sus sermones, ¿verdad?, y todo lo que ha sido como medio de comunicación para oírlo. Lo que yo percibo es que en el mundo evangélico se le ha dado mucho énfasis solo a lo escatológico, pero no a lo a lo primero, ¿ya? Al escatós se le ha dado demasiada fuerza, y es un escatós, ¿verdad?, me atrevería a pensar, producto del dispensacionalismo que se termina enquistando en Centroamérica, y con mayor propiedad lo diría acá en El Salvador. Es decir, es una visión del futuro, pero en términos de error, en términos de hecatombe, en términos de colapso. Algunos pues hasta han ocupado la palabra, bueno, retomando esa idea del género apocalíptico, ¿no?, que todo se destruye, terremotos. Bueno, el punto es este, ¿no? Que en el mundo evangélico, creería yo, se le ha dado más énfasis a lo escatológico. ¿Y qué tiene que ver lo escatológico si estamos hablando de lo neumatológico? Estamos hablando del espíritu. Ah, bueno, aquí es donde yo quiero hacer énfasis. Es que el espíritu ha estado presente en la creación y está presente en la naturaleza, ¿ya? Con esto no debe entenderse que me estoy refiriendo al panteísmo. Tampoco me estoy refiriendo a una de las pruebas de la existencia de Dios para acudir a la naturaleza. No estoy diciendo eso. Estoy ocupando un contenido, un lenguaje, un juego de palabras, una familia de palabras, en las cuales
nos brindan un modo de saber y una también otra forma de reflexionar la vida y la espiritualidad, y en la naturaleza misma también se puede encontrar la presencia del espíritu, como tú mencionabas en el caso de los pueblos originarios, ¿ya? Donde ellos encuentran esa fuerza. Si recordamos, por eso previamente puse los significados del espíritu: fuerza, vitalidad, sacar amplitud de la estrechez, pujar, decir, no vamos a llegar a otras culturas, ¿verdad? O con una visión teológica enquistada, sino más bien sería de ir y generar diálogo. No es tanto de ir a hacerlos religiosos o cristianos, sino más bien es ver cómo ellos nos pueden evangelizar a nosotros, ¿ya? Cómo ellos entienden a Dios desde su propia tradición, desde su propia espiritualidad, ¿ya? Hacer una ecología de saberes. Pero eso, perdón, eso cambia lo que tradicionalmente nos han dicho, que el cristianismo tiene que conquistar. Y tú estás hablando de un diálogo, y eso es lo interesante. Para mí eso es bien importante, porque es algo que hemos venido recalcando que no se da, que no lo encontramos. Un diálogo, pero también una ecología de saberes, ¿verdad? Digámoslo así, una interculturalidad, una teología intercultural, donde aprendamos lo mejor de cada cultura. Dios también ahí va a estar presente como semilla, ya como un lobo espermáticos, ahí va a estar presente. Ahora bien, si dejamos esto del ser humano, de la cultura, de la sociedad del hombre o de la historia, y volvemos otra vez a la naturaleza, porque leí Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía en la faz de las aguas. Pero también leí Salmos 104:30, envía tu espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. Ahora leo Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Es decir, mira, solo con estos tres textos, yo puedo hacer una especie de mini conclusión, ¿verdad? O breve conclusión. Y es lo siguiente, es que el Espíritu ha estado presente, ¿ya? En la naturaleza, en la creación, pero no solo ha participado de la creación, sino que también renueva, el Espíritu renueva. Génesis 1:2 dice, veamos, ¿cuál es la idea mítica que está de fondo ahí? Aquí nos podría ayudar a entender un poco aquellos textos de Mircea Eliade, por ejemplo, ¿verdad? Aquellos textos de las mitologías, de las deidades acuáticas, ¿ya? ¿Qué hace el Espíritu? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué sigue en el texto? Si lo leyéramos más detenidamente, empieza a ordenar. Es decir, que el Espíritu es vitalidad, el Espíritu es vida, el Espíritu renueva, el Espíritu ordena, ¿ya? ¿Ven? O sea, yo casi me estoy sintiendo predicador con esto, lo que estoy diciendo. Y esto no lo va a saber nadie más. Te voy a pedir ofrenda y diezmo a vos, ¿verdad? O sea, casi me estoy sintiendo predicador con esto, hombre. Con un pastor predicador, ¿verdad? Por poco me persuade. ¿Vale? Por poco me persuade. Casi te persuado, ¿verdad? Pero mira, yo lo que estoy haciendo solamente es retomar unos textos y tratar de entender, ¿verdad? Que el Espíritu ha estado presente en todas las partes de la tierra, en el agua, pero también en el cielo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? El Espíritu atraviesa toda la naturaleza, está presente en lo terrestre y, si tú lo quieres ver también así, en lo extraterrestre. Eso si lo vemos desde una teología de la creación, o lo podemos ver desde una ecoteología. Entonces, ¿dónde podemos ver a Dios? Al Espíritu, ¿dónde lo podemos, dónde lo podemos respirar, presenciar? Lo podemos ver en la naturaleza, sin ánimo de caer en un panteísmo o en una prueba de la existencia de Dios a partir de la naturaleza. Necesitas simplemente respirar y ponerte en contacto con el Espíritu, con Dios, para darte cuenta que asumir una espiritualidad es sumarse al proyecto de Dios y es estar a favor de la vida, contrario a nuestra sociedad que potencia la muerte. Y entonces, si no potenciamos la muerte, si potenciamos la muerte, no defendemos la vida, no potenciamos la vida. ¿Ves? Entonces el Espíritu está presente en la naturaleza. Fíjate lo que tú decís. ¿Tú ibas a decir? Sí, lo que a mí me llama la atención es cuando estás mencionando diferentes textos, por supuesto siendo respetuoso que cada texto tiene un género literario y un contexto, etcétera, pero muestra que ese espíritu se mueve en lo creado, en la creación. Pero cuando ahora tú ves
que se habla del Espíritu, siempre se está hablando que el Espíritu va a venir, el Espíritu está aquí. Si no estás aquí, el Espíritu no te va a visitar. Entonces, qué interesante es hacer ese análisis, esa crítica profética, ¿por qué no? ¿Verdad? Con respecto a esa, para mí, reduccionismo del Espíritu que se ha hecho. Y lo puedo decir con propiedad porque yo he crecido, he sido predicador también pentecostal de fuego, ¿verdad? Y te puedo decir que sé dónde ha estado ese reduccionismo y hasta manipulación del mismo. Entonces creo que revisar los textos y lo que tú estabas diciendo nos lleva a replantearnos también una pastoral distinta, una pastoral que en realidad no está donde muchas veces estamos buscando el Espíritu. No sé qué puedes decir para ampliar eso. Correcto, así es, en esa misma línea, o lo encerramos, ¿ves? Lo encerramos y perdemos de vista el texto que empecé leyendo de la misma escritura, ¿ya? ¿Qué señala la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué señala la Biblia? El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es decir, con esto que he dicho, estamos generando una apertura al Espíritu mismo. Estamos dando una apertura para entender a Dios y al Espíritu, no solo enclaustrado en un local, ¿ya? Que eso va a ser también parte de donde el Espíritu va a habitar. ¿Dónde va a habitar? Bueno, va a habitar en la iglesia, va a habitar en la comunidad, en esa comunidad de fe, ¿ya? Va a habitar también el ser humano en un sentido antropológico, en la escritura misma. Por eso yo en el primer segmento formulé la pregunta, ¿se puede hacer teología sin el Espíritu? ¿Ves? ¿Se puede hacer teología sin el Espíritu? Yo creería que sí, se puede hacer teología sin el Espíritu, ¿ya? Porque eso tendríamos que dilatar y explicar también la palabra teología, porque ojo, la palabra teología no tiene una esencia cristiana, la teología no es cristiana. En primer lugar, la palabra teología es griega, ¿ya? Y la primera teología la hicieron los griegos, y la teología fue sobre lo natural. Fueron los cristianos, cuando empezaron a hacer teología, ya de entrada, en el siglo casi tercero o cuarto, cuando asume un valor técnico el término teología, que se le adjudica un estatuto de sobrenatural, ¿ya? Porque el hebreo entonces, sí, en ningún momento ocupa esos términos, no habla de esos términos. En ningún momento, claro, porque de suyo mismo decir lo siguiente, la palabra es griega, pero por otro lado también la palabra teología es femenina. La misma gramática nos lo dice en el idioma que hablamos. La teología es femenina, pero lo curioso aquí es que casi ha estado solo en manos de hombres. Lamentablemente. Entonces, también, pero también, entonces, las mujeres tienen mucho que decir de la teología, desde la teología, porque solo la palabra misma te está diciendo que es femenina. Y entonces, eso va a implicar generar pensamiento, creación, ¿ya? Teológico a partir del pensamiento de una lectura femenina. Ahora bien, con esto que estábamos diciendo... Te interrumpo ahí, porque me parece interesante lo que has dicho tú. Y aquí viene una crítica. Si tú estás diciendo que la mujer debe, ¿verdad? Y tiene, ¿verdad? También la oportunidad de decir y de hablar y de expresar lo del Espíritu, es lamentable ver que en las estructuras cristianas, para no hablar de otro segmento, quien menos habla y dejan hablar es a la mujer. A tal grado que todavía se considera, ¿verdad? En una escala un poco darwiniana, ¿verdad? Social, que la mujer no, o sea, es la más débil y por ende, y todavía tú ves que cuesta, o se sigue en el debate si la mujer puede ser obispa, pastora, sacerdote. Bueno, todavía la Iglesia Católica no le ha dado el lugar, por más que estén dando discurso, y ya no se digan muchas iglesias. Hay que decir que los grupos pentecostales, en ese sentido, sí han llevado, ¿verdad? O le han dado han entendido un poco más esta función que la mujer tiene en cuestión de hablar del Espíritu y de transmitir lo vital también como madres, como creadoras, etcétera. Mucho que se podría hablar, pero me llama la atención por lo que tú estás diciendo, porque si en realidad el Espíritu provoca eso que tú decís, entonces no lo ves en la iglesia del siglo XXI, lo que todavía ves que no hay un lugar y que todavía no hay las mismas oportunidades
que los hombres tienen. Por eso la teología sigue desde el patriarcado dominando y tratando y todavía pisoteando, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la violencia se genera todavía desde los púlpitos, lamentablemente. Claro, hay una violencia religiosa. Exacto, entonces... Hay una violencia religiosa, obviamente. Esa parte. Bueno, es importante, por eso lo estoy destacando, por eso también hablé de Montano, porque a Montano, dije en el segmento que había unas mujeres que andaban cerca de él y que también tenían el don de la profecía. ¿Ves? Entonces esto es lo que me parece curioso, que claro, amerita refinar más estos planteamientos, ¿ya? Y por eso también mencioné al pentecostalismo, en esta tradición del espíritu, porque en el pentecostalismo, algunos incluso hasta han llegado a hablar de una visión posmoderna, donde lo fuerte o lo sólido, digámoslo así, ¿verdad?, que sería el varón, que sería el hombre, que sería el patriarcado, también ha delegado la palabra en la mujer y que ha tenido una participación. Bueno, tú lo sabes, ¿no? En tu tradición pentecostal, yo por medio de mi trabajo, de trabajo de campo, cuando he estado entrevistando, los pastores dicen, mire, yo si no predico, yo le digo a la hermana tal que ella asuma la predicación y desarrolle el culto. ¿Ves? O sea, ese es un gran avance. Es un gran avance en materia de generar equidad en este sentido. Ahora bien, quisiera seguir ampliando para luego retomar esto de lo femenino porque ya se adelantó, ¿verdad? Para siempre hablar sobre lo bíblico. Entonces, ¿qué podemos decir en materia de una breve conclusión? Que el espíritu está presente en toda la naturaleza, en lo terrestre y en lo extraterrestre, en la primera creación, en la reordenación, es de recordar aquel texto, ¿verdad?, mítico o bajo la lectura que se le quiera hacer, ¿no? En este contexto mito o mítico, no es mala palabra ni goza de menor crédito, ¿ya? Me refiero al diluvio. Recordemos quién da la señal para decir que el agua ya descendió. Es la paloma, ¿verdad? Es un ave, es la paloma, la que en términos simbólicos, pues podríamos interpretar que es el espíritu está presente, ¿no? También en esa reordenación, pero también él ordena, el espíritu todo lo llena, o dicho en pocas palabras, la creación está grávida del espíritu. El espíritu es el eje axial, ¿ya? El espíritu es la parte íntima de Dios, es el corazón de Dios. Pero no solo está en la creación, está también en otras realidades, por ejemplo, como en el ser humano, en la parte antropológica, ¿ya? Las formas de crear de Dios en el espíritu, Génesis 2:7. Entonces dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Job 33:4 dice, el espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Aquí podríamos hacer un amarre con lo que yo estoy intentando plantearlo luego, y es la parte esta femenina, porque la lectura casi occidental que se ha hecho, cuando por ejemplo tú acudiste al diccionario de Luis Alonso Choquel, ¿verdad?, que es una joya y una gran riqueza, y cuando se habla de la creación del hombre, bajo el género literario que posea o que se quiera entender, esa idea de que el hombre fue creado en la costilla, esa palabra misma en el hebreo se puede traducir de diversas formas. Y una traducción más liberadora y más humana y más equitativa no sería traducirla como la costilla de Adán, sino más bien como la mitad de su estructura ósea o la columna vertebral. Y entonces ahí, claro, ahí ya romperíamos esa visión patriarcal, ¿verdad?, inhumana, y estaríamos proponiendo que en este contexto, ¿no?, del texto donde Dios insufla, da ese aliento al espíritu, el espíritu está presente en medio de esos momentos liberadores y por tanto el espíritu libera. El espíritu de liberación. El espíritu no puede estar atado. Es que vuelvo al texto. El espíritu sopla como quiere, donde quiere. ¿Ya? Por eso yo dije al final del segmento 1 que nada ni nadie, ningún criterio, ningún consorcio, ningún grupo de teólogos, nadie puede encerrar al espíritu y decir que así va a ser y lo vamos a acotar. Al final, entonces, ¿qué implicaría? Implicaría estarlo haciendo rehén.
Por eso es que yo desarrollé la parte histórica en este programa para fundamentar o tratar de intentar de hacerlo con estos elementos que estoy explicando. No sé, ibas a decir tú. No, lo interesante es que cuando nosotros digamos tener el Espíritu, eso nos llevará a la tolerancia, al respeto, al diálogo. Por lo mismo, porque no podemos descalificar a alguien diciendo que no tiene el Espíritu, ¿verdad? Como muchas veces alguien se considera patrón del Espíritu, ¿verdad? Y tiene la hegemonía del Espíritu, hasta el grado de que te descalifican a ti diciendo, no, tú no piensas igual que yo, no ves las cosas como yo, entonces tú no tienes el Espíritu. Es increíble, porque lo que tú estás diciendo, esto quiere decir que el Espíritu hace como él quiere, utiliza a quien quiere, y dignifica a quien quiere. O sea, es un espíritu liberador, ¿verdad? Es algo increíble. Es que ni podés hablar, ya ni tenés palabras para explicarlo, que así es, hombre. Mira, es que me vienen los tiempos que es poder. El espíritu es poder y desata todo eso. Cabal. Bueno, pero qué interesante, Salvador. Quizás ya por cuestiones de tiempo me gustaría que nos hablara sobre lo femenino, en particular, quizás ya meterle más ahí al filete lo que tú estabas diciendo. Sé que está conectado. Yo te iba a decir, son de broma, que con esa interpretación, ¿verdad?, que estás haciendo, un exégesis ahí superficial, por supuesto, pero estás matando el sacramento del matrimonio. Con esa interpretación que estás haciendo, ¿verdad? Porque a veces parece que ese texto es el pilar de la iglesia para hablar del matrimonio, ¿verdad? Y de poner a la mujer abajo del hombre y una manera de subyugarla, ¿verdad? Entonces, me gustaría que en ese mismo son, en ese mismo sentido... Voy a hacer entonces el amarre. Okay. Voy a hacer entonces el amarre con lo femenino. Ven, el mismo término hebreo, ruach, ¿verdad?, se considera que es femenino. Entonces, partamos de la parte lingüística. Ya dijimos que teología es femenino y ruach es femenino también. Y entonces, vuelvo otra vez al texto, pero mira qué interesante. Vuelvo a Génesis 1:2, pero leyéndolo en otras claves. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sigo leyendo para luego hacer el amarre. Lucas 1:35. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por el santo niño que nacerá, y será llamado Hijo de Dios. La relación directa entre el Espíritu y la mujer parece que es la primera vez que el Espíritu expone que la ruach de Dios descansa sobre una mujer, en este último texto que leí. Esto es algo interesantísimo. Es decir, veamos cómo en la creación el espíritu empieza a revolotear. Así, algunos traducen esa idea como que el ave está sacudiendo sus alas y está dándole cierta temperatura o calor a un huevo, ¿verdad? Esto puede ser que también tenga alguna idea, algún eco en esa idea de estas mitologías del huevo universal. Es muy posible que tenga alguna idea cercana. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo acá? El Espíritu hace una sombra, plantó su tienda, en este caso sobre María, pero también, ya, o sea, lo más sagrado, lo más divino, la vida, en este caso sobre María sería el niño que nacerá, pero en el Antiguo Testamento, el Altísimo y el lugar santísimo, ¿dónde estaba? Bueno, en el tabernáculo o en el templo. Fíjate que en el año 334, el teólogo Macario, un teólogo sirio, qué casualidad, no es un teólogo occidental, no es un teólogo latino, sino un teólogo oriental, porque incluso acá yo creo que la teología oriental cristiana da muchas luces para entender a Dios o al Espíritu también desde la creación o desde la naturaleza. Repito, Macario, teólogo sirio del año 334, expresó lo siguiente: el Espíritu es nuestra madre, porque el Paráclito, el Consolador, está pronto para consolarnos como una madre consuela a sus hijos, y porque los hijos renacen de él y son así los hijos de esta madre misteriosa que es el Espíritu Santo. Mirá qué texto más lindo, qué cita más interesante. En Isaías mismo también, en un artículo que yo publiqué,
¿verdad?, sobre la ecoteología, hay unas expresiones de maternalidad cuando Dios habla, ¿verdad?, sobre su pueblo, ¿verdad? Ahora, intentando hacer la unión de todo esto, decir lo siguiente, que la reflexión del espíritu está presente en la creación, en la antropología y en lo femenino. El espíritu atraviesa y traspasa todo el proceso de la vida. Creación del cosmos, del ser humano, del pueblo de Israel, de la vida de Jesucristo, de la iglesia, de la nueva creación en la resurrección, de la palabra inspirada, porque aquí es de recordar que ¿qué significa inspiración? En griego es teoneftos, teoneuma. ¿Ves qué interesante? Me estoy refiriendo a 1 Timoteo 3:16 y Juan 4:24 que dice que Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo se puede entender todo esto? Se puede entender que hablar del espíritu es hablar de vida, es hablar de orden, es hablar de liberación, es hablar de renovación, ¿ya? Es hablar de un poder que Dios da al creyente, ¿ya? O al ser humano en esas condiciones espirituales o místicas, si las querés ver también, ¿verdad? Donde Dios, claro, y alguien diría, alguien que me está escuchando y va a ver esto o va a consultarlo luego, o se lo van a comentar, hombre, pero mira que si esas son bocaradas infernales que salen de este hombre. No, hombre, lo que pasa es que, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el ser humano? Aquel texto, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el ser humano para enclaustrar a Dios? Para decirle a Dios cómo obrar, para decirle al Espíritu cómo obrar. No, eso es impensable e intolerante, ¿verdad? Es decir, eso no tiene sentido. Entonces, podemos hablar de la Ruach esfera. Si el Espíritu está presente en la creación, ¿verdad?, se podría hablar de la Ruach esfera o de la neumatosfera. La existencia en su totalidad es cargada, grávida, y desata su fuerza como el espacio en el vientre de la fuente o realidad frontal de la matriz de la vida. El Espíritu es vida, Dios es vida. ¿Ya? Entonces quería recalcar, estamos vinculando. Por ejemplo, cuando tú decías, revisa la Biblia hebrea que habla del ciclo vital, ¿verdad? Desde la antropología hebrea, vos tenés el Ruach, el Nefesh, ¿verdad?, el Basar y el Led. Pero si querés resumir todos esos elementos teológicos, antropológicos hebreos, lo resumís en el Led. ¿Y qué es el Led? El Led es ese ciclo vital que está conectado con todos los elementos que tú has mencionado, con la creación, con esa experiencia reproductora también humana. O sea, por eso el sexo y la sexualidad es sagrada, es parte de la vida, ¿verdad? No como posteriormente se va a ver, que es otro tema importantísimo e interesante, ¿verdad? Porque, y eso tiene que ver con el espíritu, exactamente, ¿verdad? La misma vida y sopló hálito de vida, dice uno de los relatos del Génesis, por ejemplo. Y entonces es bien importante esta terminología y lo que tú estás mencionando, porque ves al ser humano conectado con toda la creación y con todo lo que hace, porque eso es un ciclo vital. Eso quería recalcar y ampliar, ¿verdad? Como una reflexión sobre esto, decir lo siguiente, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero también el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es lo que se le dice a María. El Espíritu Santo acampó, puso su tienda. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Tener en cuenta el Ruach o la Ruach que Dios insufló en el ser humano, es decir, desde lo teoantropológico. Dios está presente, el Espíritu está presente en la creación. Es una acción fecundadora, ¿ya? Es la parte femenina o la parte maternal de Dios, ¿ya? Que no la podemos pasar por alto, que seguramente a algunos sectores les incomoda escuchar esto, les incomoda también tener estas claves de lectura, ¿verdad? Por ese patriarcalismo anquilosado, donde se utiliza la Biblia misma para legitimar sus estructuras de poder, ¿ya? Entonces, en otras palabras y en resumido,
En resumidos cuentos, el espíritu es vida, es liberación, es poder, es fuerza, es vitalidad. Bueno, es un tema muy rico, muy amplio, muy... en realidad no pretendemos haberlo agotado, al contrario, es poner pistas para poder seguir investigando. Ese es nuestro objetivo como centro académico y también como profesionales. Tratamos de entrar en el diálogo, no necesariamente, como lo hemos dicho, tienen que estar de acuerdo con nuestros puntos de vista, pero por supuesto, primero también tienen que estar sustentadas sus opiniones. Y ese es el reto que nosotros queremos hacer, por eso recomendamos una serie de materiales para que ustedes puedan indagar más y poder también investigar y comparar, ¿verdad? Esto requiere una mente mucho más amplia, ¿verdad? No solo de la teología. Si ustedes han podido ver, acá se trata es una ecología de saberes. Sí, exactamente. Y pues tenemos algunos elementos, ¿verdad? De antropología, de sociología, de filosofía, religiones comparadas, exégesis, hermenéutica, etcétera. Entonces es una riqueza de este diálogo. Si tienen algunas preguntas, creo que este es un buen momento para poder hacerlas, algún comentario y pues aprovechamos este diálogo con el maestro Salvador que nos ha dejado una buena ilustración, ¿verdad? Nos ha iluminado, utilizando ese término, un poco sobre este tema que es un poco escabroso y muy polémico cuando se trata de interpretar una categoría distinta a la que tradicionalmente desde el poder y desde el que domina se da. Así que si no hay preguntas, no sé si tienen algún comentario, podríamos ir cerrando, ¿verdad? Rescatando tal vez algunos puntos importantes de lo que es el espíritu. Y pues, para finalizar, dejar unas palabras al maestro de reto, ¿verdad? Y de conciencia, que ya lo ha hecho muy bien en el transcurso de todo el programa. Pero decir que nos ha dejado más desafíos este tema para el ámbito pastoral, para el ámbito antropológico, para el ámbito social, ¿verdad? Y sobre todo para el diálogo, el respeto y el reconocimiento del otro, como siempre lo mencionamos. Así que no sé si hay alguna pregunta, nos pueden informar. Si no, pues para cerrar, Salvador, brevemente, porque ya estamos sobre la hora, ¿qué nos puedes decir sobre este tema que hemos expuesto esta noche? Bueno, yo esto sobre el espíritu te diré que esta es mi primera conferencia que di, ¿verdad? Sobre el espíritu, ¿verdad? Sobre el espíritu. Porque trabajé otra sobre el espíritu en la vida de Jesús. Imagínate, esto del espíritu da para mucho. Y trabajé otra conferencia sobre esto del espíritu. O sea, hemos asumido este espacio, ¿verdad? Este canal, esta herramienta, intentando pues dar un punto distinto y alguien diría, bueno, hablar del espíritu es encerrarse, ¿verdad? Es encerrarse en el templo o lo vamos a delimitar. No, no precisamente, ¿verdad? Eso es solamente una arista de cómo, sobre todo, no tanto en el templo, sino en la iglesia, ¿verdad? El espíritu se hace presente en la iglesia. En este caso hemos hablado de una forma más amplia, ¿verdad? Y, ¿por qué no decirlo así? Hemos sacado al espíritu de esa cárcel teológica que algunos pueden creer que, ¿verdad? Esa cueva, quizás acudiendo un poco a Platón, ¿verdad? La caverna de Platón, esa caverna donde es necesario desatarse, ¿verdad? Dejar que el espíritu, ¿verdad? Llegue pues a nuestra vida, nos desate, nos libere y salir a la luz, ¿no? Salir de esa caverna, salir de ese Seol, si se quiere decir así, ¿verdad? Que eso era impensable, salir del Seol, una vez entraba ahí ya no podía salir. Pero es dar otra versión de las cosas, es generar una reflexión, y esta reflexión lo que en el fondo busca no solamente es compartir datos, ¿verdad? Y comentar contenidos. En el fondo también lo que busca es un elemento liberador, ¿verdad? Porque no puede dejar de ser así si estamos hablando del espíritu, ¿verdad? Ok. Sí, es transformador y vivencial. Creo que es importante agradecer al maestro Salvador López, que nos ha acompañado, es parte del staff de CADIR, uno de los Solo te interrumpo.
bueno, vos me conocés ya, tenemos una amistad más de edad de 2 décadas, ¿no? Somos amigos, amigos, y desde el primer día de clases, cuando estudiamos teología, eh, perfectamente me conoces, ¿verdad? Por mi manera bastante cuestionadora, quizás un poco incómoda, pero sobre todo escéptica, ¿verdad? Esta investigación, ¿verdad? Y esta exposición que he dado, más otras dos que elaboré siempre sobre el espíritu, surgieron de una experiencia personal que yo tuve, ¿verdad? Que quizás en su momento yo lo puedo compartir. Pero esto mismo del espíritu no surgió por una iniciativa intelectual de racionalidad o académica solamente. No, surgió por otra arista, fue por una experiencia personal que yo experimenté, que yo vivencié y que en ningún momento pues lo creía, mucho menos lo buscaba. Y como digo, pues he sido muy escéptico, pero cuando el espíritu llega a tu vida, te toca y, ¿verdad? Te hace ver las cosas de otra forma. Entonces, solamente eso te quería interrumpir. No, al contrario, agradecerse de esas experiencias también que has tenido y qué bueno, ¿verdad? Porque muchas veces se te ha calificado de una persona simplemente racional y pues a mí me consta de los procesos que tú has llevado y qué bueno, porque de eso se ha tratado esta charla, que el espíritu hace como él quiere y sopla para donde quiere. En mi caso, un niño pentecostal, ¿verdad? Amén. Amén. En otro momento vamos a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y hay mucha riqueza para poder seguir dialogando. Bueno, pero como todo lo que inicia llega a su final, estamos finalizando este programa. El escatos. Y pues invitarles a que continúen investigando, que continúen leyendo. Un saludo especial a mi querido amigo, hermano y colega Miguel Iván Aparicio. Gracias por estar con nosotros, maestro de griego también y de hebreo. Qué bueno, porque somos... A todo el equipo de Cadil. A todo el equipo de Cadil, que también... De Cadil, que está haciendo fuerza, que está tras cámara. Exacto, que no lo estamos viendo, pero que sin ellos sería imposible esto. Y decirles que estamos elaborando un diplomado que se llama Intertextualidad del Nuevo Testamento, donde voy a preparar específicamente un tema sobre el espíritu en el Apocalipsis, ¿verdad? Un tema que está interesante para seguir debatiendo. No es la última que vamos a tener con ayuda del Eterno. Pues con Salvador, Héctor, Jonathan, la otra semana tenemos el abordaje de otra temática, y no solo teología, Biblia, sino historia y otros temas filosóficos. Tendremos otros invitados, así que no se pierda, esto inicia. Este tiempo pues nos ha dado la oportunidad de interactuar con otros colegas de otra ciencia que también enriquecen el saber y sobre todo, como decía Salvador, y también lo considero de esa manera, nuestra vivencia cotidiana que nos hace más humanos siendo cristianos, como dice Hans Küng. Así que hasta la próxima. Muy buenas noches. Que Dios les bendiga grandemente a todos y todas.